Práctica 4. Fuente regulada. Integrantes. ¿Qué es una fuente regulada? Es un dispositivo que entrega en sus bornes de salida un voltaje constante, independientemente de las variaciones en la línea de alimentación. Existen diferentes tipos de fuentes reguladas. En esta ocasión serán armadas tres fuentes reguladoras diferentes. Una fuente fija que entregará más o menos 5 volts, una fuente variable utilizando un potenciómetro que va su voltaje desde 1.5 hasta 28 volts, una fuente fija de Zener, la cual entregará 3.1 volts, el cual es el voltaje de Zener. Objetivo de la práctica. El objetivo de esta práctica es apreciar el modo de construcción de diversas fuentes variables, las cuales nos pueden entregar diferentes voltajes, los cuales podemos usar posteriormente a nuestra conveniencia, lo cual llevaremos a cabo utilizando diferentes dispositivos, que se mencionarán a continuación. Los materiales que utilizaremos serán un multímetro, un protoboard, cables para conexión banana caimán, osciloscopio, cable calibre 22, diodos, fuente con derivación central, resistencias, un potenciómetro, capacitores de 2200 microfaradios, un puente rectificador, circuitos integrados 7805, 7905, LEDs verdes y azules y un circuito integrado LM317. Los diagramas de los circuitos que realizaremos se mostrarán a continuación. Primero tenemos el diagrama de la fuente fija, la cual nos entregará más o menos 5 volts, para la cual utilizaremos los diodos para crear un puente rectificador, haciendo referencia a la práctica 2, en la cual creamos un puente rectificador a partir de diodos. Además de utilizar los circuitos integrados 7805 y 7905, que como ya vimos en clase nos entregarán 5 volts y menos 5 volts respectivamente. A continuación se muestra cómo quedó físicamente armado nuestro circuito, en el cual podemos observar los elementos pertenecientes a este antes descritos, así como el voltaje entregado expresado en el osciloscopio, donde vemos que es de más y de menos 5 volts. Para el circuito de una fuente variable, uno de los principales elementos es el potenciómetro, que nos permitirá regular el voltaje de salida. Otro de ellos es el integrado LM317, que nos entregará un voltaje constante pero no variable, el cual regularemos con el potenciómetro. A continuación podemos ver cómo, siguiendo el circuito, logramos armar una fuente variable, y en el osciloscopio observamos cómo la frecuencia de salida es de corriente directa, después de estar conectado a un transformador de corriente alterna. El circuito nos entregará un voltaje desde 1.5 hasta 28 volts, el cual podemos ir regulando a nuestra conveniencia. Para el circuito de fuente fija con diodo Zener, es este el componente principal para la realización de la fuente. El voltaje Zener será el voltaje que obtendremos en la salida de nuestra fuente. En este caso utilizamos un diodo 1N4622 y obtendremos un voltaje de 3.9 volts. A continuación se muestra el circuito armado de la fuente con diodo Zener y podemos apreciar en el osciloscopio que la frecuencia es constante. Conclusiones. Llegamos a la conclusión de que existen diferentes maneras de realizar fuentes reguladas, dependiendo del presupuesto o del material con el que contemos y del espacio con el que se cuente, ya que algunos circuitos toman más espacio que otros. O también podemos tomar la decisión de qué fuente utilizar. Si necesitamos un voltaje negativo, podemos utilizar la que utilice el circuito 7909. O si necesitamos cambiar o ajustar el voltaje a conveniencia, podemos utilizar el del potenciómetro. Hasta que reviente, Sonimas. Hasta que reviente. Aguanta. Ya, güey.
Hay que probar con un multímetro, ¿no? Acá atrás.